Dicen que el tiempo borra hasta los nombres. Pero hay nombres que se niegan a morir, que regresan en el vaho de un espejo y susurran cuando crees estar solo. Uno de esos nombres es el de ella. No es solo una leyenda, es una maldición, una que nació hace más de 4 siglos, con la bruja de Bílbilis, y que nunca fue sellada del todo. En este video de historias de terror del arcano, te llevamos al corazón olvidado de Calatayud, donde aún se escuchan los ecos de una de las maldiciones de brujas famosas más inquietantes jamás contadas. En la primera historia, El origen, conocerás a la mujer que fue condenada por saber demasiado y por callar demasiado poco. Su muerte no trajo paz, solo oscuridad. En la segunda, El despertar, siglos después, algo regresa. Una casa olvidada, una niña marcada y un nombre que vuelve a escribirse con sangre. Porque algunas historias no mueren, solo esperan. Y esta está esperando por ti. En el corazón polvoriento de la vieja España, donde las maldiciones de las brujas eran famosas en todos lados, se alza un nombre envuelto en silencio: la bruja de Bílbilis. Una figura olvidada por el tiempo, pero no por el miedo. Su historia no se enseña en las escuelas, se transmite en reuniones, al calor de una vela, cuando la noche es tan negra que ni la luna se atreve a mirar. Una de las brujas reales más temidas de la historia del país. En los archivos parroquiales de Calatayud hay un hueco, un año borrado, una página rasgada, como si alguien hubiera querido que aquello nunca se recordara. Pero la tierra no olvida, y el eco de aquella bruja sigue colándose entre las rendijas del presente. Antes de su llegada, Bílbilis vivía una de sus épocas más prósperas. La tierra era generosa, las lluvias llegaban cuando debían, y las familias crecían sin tragedias que lamentar. Era, para muchos, un lugar bendecido. Pero el día que Domina cruzó las fronteras del pueblo, ese equilibrio se quebró. Nadie supo exactamente de dónde venía. Traía pocas pertenencias, un bastón torcido por el tiempo y una mirada que parecía saber más de lo que decía. Aceptó un terreno olvidado en lo alto de una colina, cerca de las ruinas romanas. Las desgracias comenzaron poco después. Primero fueron las gallinas. Algunas aparecieron muertas, sin heridas, como si el alma se les hubiese apagado de golpe. Otras dejaron de poner huevos. Luego vino el ganado, partos fallidos, reses deformes, leche que ennegrecía en cuestión de horas. La palabra brujería tardó poco en llegar a las bocas de los más viejos. Un niño enfermó, otro desapareció. La lluvia no volvió en meses, los pozos se secaron. La iglesia comenzó a llenarse de fieles asustados, y el sacerdote, incapaz de dar respuestas, buscó culpables. Siempre los hay. Pero lo que selló el destino de Domina fue la desaparición del hijo del corregidor. Siempre empieza cuando el poderoso se ve perjudicado. Tenía 9 años. Salió por la tarde a jugar junto al río y no regresó. Lo buscaron durante 2 días. El tercer día, alguien lo encontró, flotando, inmóvil, con los ojos abiertos y una expresión de espanto que congelaba la sangre. En su pecho, marcada con una quemadura, había una figura circular rota. Esa noche, el corregidor no pidió consejo. Convocó a los inquisidores. La bruja de Bílbilis fue acusada sin pruebas, sin testigos, sin opción de defensa. No importaba. Para el pueblo, para el poder, ella ya era culpable. Así comienza esta historia. El sonido de los cascos sobre el empedrado quebró la madrugada. Los habitantes de Bílbilis ya estaban despiertos.
Nadie dormía desde que encontraron al niño. Las campanas repicaban como si el infierno se abriera bajo sus pies. Y en la colina, la cabaña de Domina, oscura y silenciosa, parecía esperarlo todo. Fueron 12 hombres, sacerdotes, soldados, vecinos armados con antorchas y temor. No hubo aviso, solo órdenes. Irrumpieron como bestias, gritando versículos latinos mientras echaban abajo la puerta. Dentro, la encontraron de pie, inmóvil, con una mano sobre un libro de piel y la otra sujetando un cuenco de arcilla con sangre seca. No se resistió, no habló, no huyó. La bajaron a empujones entre insultos y golpes. La ataron con cuerdas bastas que le desgarraron las muñecas. En la plaza del pueblo, la muchedumbre la esperaba con la misma mirada con la que se observa a un animal rabioso antes de sacrificarlo. La encerraron en el sótano húmedo del viejo convento, donde las ratas se paseaban como custodios. Allí comenzó el tormento. Lo llamaban interrogatorio, pero no buscaban respuestas. Buscaban una confesión. El primer día la dejaron sin agua, el segundo sin luz, el tercero sin nombre. Los inquisidores le hablaban sin mirarla, como si sus ojos fueran un pozo demasiado profundo. Uno de ellos, el padre Lázaro, se cubría el rostro al entrar en la celda. Decía que la mujer no parpadeaba y que en la oscuridad sus ojos brillaban. El cuerpo de Domina fue marcado con hierro, las uñas arrancadas, los pies desollados. A cada golpe, su boca se cerraba más. No lloraba, no gritaba, solo respiraba hondo, como si la tortura fuera un idioma que entendía demasiado bien. Una noche, mientras la flagelaban, sus labios se movieron. Al principio pensaron que rezaba, pero no eran oraciones. Eran frases entrecortadas en una lengua desconocida. Uno de los escribanos, un joven llamado Esteban, comenzó a sangrar por la nariz mientras intentaba transcribir lo que decía. Días después, desapareció sin dejar rastro. El pueblo exigía fuego. Querían verla arder, o la desgracia no cesaría. Las lluvias no habían vuelto. Un brote de fiebre se llevaba a los ancianos. Las cabras se lanzaban desde los riscos como si huyeran de algo invisible. Y cada noche, los niños soñaban con una figura de pies descalzos y túnica gris que les susurraba desde la puerta. Domina seguía viva, pero no entera. Su piel era un mapa de heridas, su pelo ennegrecido por la suciedad. Aún así, cuando los inquisidores entraban a verla, lo hacían con el corazón encogido. Decían que la celda olía a hinojo y ceniza, aunque nadie entraba con nada. La acusaron formalmente de brujería, herejía, pacto con el diablo y asesinato ritual. Se redactó un pergamino sellado con sangre de cordero y se leyó ante la plaza. El día anterior a su ejecución, el padre Lázaro fue hallado sin vida en su habitación, con los ojos abiertos y los labios rotos por dentro, como si hubiera intentado tragarse algo que le quemaba la garganta. Nadie se atrevió a tocar el cuerpo hasta que amaneció. Esa misma noche, Domina fue sacada de la celda. No caminaba. La arrastraron por los tobillos hasta el altar del convento. Allí, con el cuerpo hecho trizas, la interrogaron una última vez. Fue entonces cuando habló. No moriré sola. Su voz no era un susurro ni un grito. Era una sentencia. Una voz seca que sonó a través de los muros como si fuera amplificada por la piedra misma. Los presentes retrocedieron. El notario dejó caer su pluma. La antorcha de uno de los soldados se apagó sola. Uno de los testigos jura que, en ese instante, la estatua de la Virgen María dentro de la capilla lloró ceniza. No hubo confesión.
solo la certeza de que algo estaba ocurriendo más allá de lo visible. Aún así, el rito inquisitorial siguió su curso. Domina sería ejecutada al amanecer, pero la noche anterior, la luna se tiñó de rojo y nadie en Bilbilis pudo dormir. El amanecer llegó sin color. Un cielo de plomo cubría Bilbilis mientras las campanas repicaban con una cadencia lenta, como si anunciaran una misa fúnebre. Las calles estaban en silencio. Nadie hablaba. Nadie lloraba. Solo observaban, envueltos en capas oscuras, con el rostro duro y las manos heladas por más que no hiciera frío. La plataforma de madera había sido levantada en el centro de la plaza. Un círculo perfecto rodeaba el patíbulo, delimitado con sal y ramas de laurel, como si quisieran contener algo más que fuego. Encima, una cruz negra esperaba, y en medio de todo, un poste cubierto de hiedra seca. Domina fue sacada del convento al alba. Su cuerpo apenas se sostenía, pero no la llevaban a rastras. Caminaba, lenta, sin temblar. Sus pies descalzos dejaban huellas oscuras sobre la piedra. Las mujeres escondían a sus hijos. Los hombres bajaban la mirada. Llevaba una túnica gris manchada de carmesí, pero su rostro estaba limpio. Nadie supo quién la lavó, ni cuándo. Algunos dijeron que fue ella misma. Otros, que simplemente amaneció así. El inquisidor mayor, un fraile de rostro enjuto y mirada vacía, subió al estrado. Alzó un pergamino y comenzó a leer los cargos: herejía, brujería, infanticidio, pacto con el demonio, provocación de plagas, muerte del hijo del corregidor. Cada palabra caía como una piedra. Domina no reaccionó. Solo miraba al cielo. Ni una lágrima, ni una palabra. Cuando acabaron de leer, le preguntaron si tenía algo que decir antes de morir. Entonces habló. Su voz era clara, firme, como el canto de un cuervo en el vacío. He sido acusada de lo que vosotros habéis traído: vuestro miedo, vuestra ignorancia, vuestra crueldad. Me llamáis bruja, pero yo solo devolví a la tierra lo que me fue negado. Sané donde otros mataban, amé donde otros golpeaban, y por eso me quemáis. La multitud se removió. Una niña comenzó a llorar. Un perro aulló en algún rincón lejano. Pero escuchad bien, Bilbilis, continuó, alzando la voz sin gritar, porque yo no moriré sola. Extendió los brazos, mirando a cada uno de los presentes. Sus ojos eran brasas negras, su cuerpo una sombra viva. Os dejo mi aliento en el viento, mis pasos en la piedra, mis ojos en los espejos, y a cada generación uno de los vuestros me verá en sueños, y sabrá que el juicio no ha terminado. Seré voz en los oídos del niño, lamento en la cama del enfermo, eco en la garganta del que se ahoga. No moriré, me multiplicaré, y cuando se apague la última vela de este pueblo, entonces volveré. El silencio fue total. Ni el inquisidor se movía. Por un instante eterno, todo estuvo quieto. Hasta que alguien gritó: «¡Que se haga la justicia de Dios!». Las antorchas tocaron la base del patíbulo. El fuego subió lento, como con respeto. No hubo viento, no hubo súplica. Domina cerró los ojos y en el instante final sonrió. Entonces el cielo se rasgó. Un trueno retumbó sin tormenta. Las campanas comenzaron a sonar solas, y en la iglesia, el rostro del Cristo crucificado cayó al suelo, partido por la mitad. El fuego devoró la plataforma. Nadie se movió hasta que no quedó más que ceniza. Y aún así, nadie se atrevió a tocarla. La maldición ya estaba escrita, y el pueblo marcado. Hoy, 400 años después, en una casa olvidada de Calatayud,
Una familia se muda buscando tranquilidad. No saben que viven sobre cenizas. No saben que las grietas en las paredes son más antiguas que la piedra. No saben que la bruja de Bilbilis aún respira y espera. Porque hay una niña que ha empezado a hablar con alguien que no se ve. Y cada noche, al apagar la luz, deja escrito un nombre en la ventana empañada. Domina. ¿Estás preparado para conocer el despertar? Mi nombre es Tomás Guerrero. Tengo 42 años. Soy ingeniero informático. Y hasta hace poco no creía en absolutamente nada que no pudiera explicarse con lógica. Esto que vas a escuchar no es una historia de fantasmas cualquiera. Es el testimonio de un padre que lo perdió todo tratando de entender algo imposible. Si estás viendo este vídeo, es porque aún queda alguien dispuesto a escuchar. Hace 6 meses nos mudamos a una casa antigua en las afueras de Calatayud. Mi mujer acababa de fallecer por una enfermedad fulminante y pensé que cambiar de aires sería lo mejor para mi hija, Alba. La casa era grande, antigua, con muros de piedra y un jardín interior descuidado pero con potencial. El precio era absurdamente bajo. Debería haber sospechado algo, pero no lo hice. Solo pensé que necesitábamos empezar de nuevo. Los primeros días fueron tranquilos. Alba dormía bien, y aunque la tristeza seguía latente, parecía que poco a poco comenzaba a adaptarse. Yo trabajaba desde casa, y entre reformas menores y cajas sin abrir, la rutina empezó a parecerse a una vida normal, hasta que aparecieron los nombres en el cristal. La primera vez fue una mañana de lunes. Alba me llamó desde su habitación. Había escrito con el dedo en la ventana empañada: Domina. Pensé que era un juego, una palabra inventada. Ella negó haberlo hecho. No le di importancia. Pero al día siguiente, el nombre volvió a aparecer. Mismo trazo, misma ventana. Y esta vez, debajo, un pequeño círculo roto dibujado como si lo hubiese hecho un adulto con pulso firme. Alba no sabía qué significaba. Yo tampoco. Limpié el cristal. Me olvidé. Una noche la encontré hablando sola. Estaba en la esquina de su cuarto, dándole la espalda a la cama, murmurando algo que no entendía. Cuando me acerqué, se giró muy despacio y me dijo: No estoy hablando sola, estoy con ella. Desde entonces, las cosas empezaron a cambiar. Alba dibujaba símbolos extraños en sus libretas del colegio. Círculos, cruces rotas, figuras femeninas con los ojos en blanco. Yo los rompía, los tiraba, pero volvían a aparecer. Siempre los mismos. Me convencí de que era parte del duelo, una forma de lidiar con la pérdida de su madre. Hice lo que cualquier padre racional haría. Pedí cita con un psicólogo infantil, pero no era solo ella. Las luces parpadeaban cada noche a la misma hora. El router se reiniciaba sin razón. Alexa encendía música antigua, incluso sin conexión a internet. Una noche, la televisión se encendió sola y mostró una imagen estática durante 10 minutos. Cuando se apagó, la pantalla tenía marcada una huella. Grabé sonidos. Tengo archivos de audio que aún no me atrevo a reproducir otra vez. Susurros, respiraciones, risas de mujer. Alba decía que la casa estaba viva, que debajo del suelo había algo dormido y que cuando caminábamos, eso nos escuchaba. Lo más inquietante ocurrió un jueves por la noche. La encontré en el sótano. No sé cómo llegó allí, porque siempre estaba cerrado con llave. La puerta estaba abierta de par en par. Ella estaba de pie, en bata, descalza, mirando fijamente una pared. Cuando la llamé, no se giró. Se limitó a levantar un dedo y apuntar al muro. Allí, bajo la pintura desconchada, había un símbolo grabado en la piedra.
un círculo roto y el nombre Domina. Lo busqué en internet, nada concreto, hasta que encontré un foro de leyendas locales, historias sobre una tal bruja de Bilbilis, ejecutada siglos atrás, maldiciones, símbolos, desapariciones. Pensé que era folclore barato, pero comencé a notar patrones, el símbolo, el nombre, la ubicación exacta de la casa. Todo coincidía. Y entonces, Alba dejó de hablarme, literalmente. Me miraba, me seguía con la mirada por la casa, pero no respondía a nada. Solo escribía, días enteros, dibujando los mismos símbolos en las paredes de su cuarto, en los cristales, incluso sobre el vaho del espejo del baño. Siempre en silencio, siempre con esa mirada lejana. Grabé todo. Tengo pruebas, pero lo que hay en esos vídeos no me atrevo a mostrarlo aún. Ni siquiera sé si debería. Esto es solo el principio, porque lo que se despertó en esta casa no está interesado en asustarnos. Quiere quedarse. Y yo, Tomás Guerrero, estoy dispuesto a llegar hasta el final para entender qué es, aunque eso me cueste la vida. No puedo explicar con exactitud en qué momento lo cotidiano se volvió pesadilla, pero sí recuerdo el día en que dejé de sentirme seguro dentro de mi propia casa. Fue cuando vi a Alba escribiendo con lápiz negro en el interior de su armario, no en papel, sino directamente sobre la madera. Cientos de veces, la misma palabra, Domina. La confronté, le quité el lápiz, la abracé fuerte, pero su cuerpo estaba frío, completamente tenso. No me miró. Sus labios se movían sin sonido. Grabé el momento con el móvil. Cuando revisé el vídeo más tarde, no se escuchaba nada, salvo un leve susurro femenino que no venía de ella ni de mí. Ya está despierta. Busqué ayuda fuera. Encontré a una historiadora local especializada en leyendas aragonesas. Le conté lo que estaba ocurriendo, esperando que se riera o que me mandara al psiquiatra. En lugar de eso, me preguntó la dirección exacta de la casa. Cuando se la di, guardó silencio. Luego, con voz baja, dijo: «Esa casa está construida sobre la cantera de los antiguos aquelarres, donde quemaron a Domina. Nunca debieron edificar allí». Volví corriendo a casa. Alba me esperaba sentada en el suelo del salón, dibujando con tiza roja sobre las baldosas. Había trazado un enorme círculo con símbolos en los bordes, y en el centro, un ojo sin párpado. Le pregunté qué era aquello. Respondió sin mirarme: «La puerta». A partir de ahí, comencé a documentarlo todo. Fotos, audios, vídeos. Tenía que demostrar que no estaba perdiendo la cabeza. Una madrugada, dejé la cámara del móvil grabando mientras dormíamos. A las 3:12 de la mañana, una sombra cruza el pasillo. No caminaba, sino flotaba. Y se detuvo justo frente a la puerta de la habitación de Alba. Ese mismo día, encontré detrás de un panel de la cocina una caja antigua. Dentro había mechones de cabello, figuras talladas en hueso y una hoja de pergamino con el símbolo del círculo roto. En la parte inferior, escrito con tinta seca, se leía: «Para sellar su nombre, no lo digas más de 3 veces». Llamé a la historiadora. Me rogó que abandonáramos la casa, pero no podía. Alba no quería salir. Cada vez que intentaba llevarla al coche, gritaba, se ponía violenta y sufría lo que parecían ataques. La llevé a urgencias. No encontraron nada. Le hicieron análisis, resonancias, todo normal. Pero no hablaba, solo escribía: «Domina, domina, domina». El 17 de octubre encontré a Alba de pie frente al espejo del baño. Se había cortado el pelo ella misma.
Llevaba en la cara una sonrisa que no le pertenecía. Me dijo con una voz grave, áspera: ya no soy solo Alba. A partir de ahí, empecé a ver cosas que ya no se pueden explicar con cámaras o tecnología. Sombras que no proyectan cuerpo, reflejos que se mueven con retraso. La casa tenía un nuevo lenguaje, golpeteos desde dentro de las paredes, risas que salían de los armarios cerrados, puertas que se abrían con lentitud, como si alguien al otro lado supiera que yo estaba mirando. Una noche encontré en el móvil un vídeo que no grabé. Alba está en el sótano, hablando a cámara. Dice: Él no lo entiende. Ella ya está aquí. Vino por mí porque yo la escuché primero. Pero vendrá por él también. Nadie vive donde hay cenizas. Me despertaba con heridas pequeñas en el cuerpo, cortes, arañazos. El médico dijo que era sonambulismo, pero yo no dormía. Una noche soñé con Domina. Estaba de pie sobre brasas encendidas, con los ojos vacíos, la piel negra por el humo. Me dijo: Él abrió la puerta. Tú no cerraste. Ahora yo cruzo. Empecé a ver su silueta por la casa. A veces solo una figura en el rabillo del ojo. Otras, claramente parada en los umbrales. Nunca se movía. Solo observaba, cada vez más cerca. Y Alba reía. Le prohibí entrar al sótano. Lo sellé. Pero una mañana bajé a revisar y estaba allí. Había escrito su nombre en el techo, en las paredes, en el suelo, cientos de veces. En la puerta, tallado con cuchillo, un mensaje: este no es tu hogar, es el mío. Llamé a un sacerdote. No quiso entrar. Me dijo que lo que había allí no era cristiano, que era algo más antiguo, algo que no se somete. Desde entonces duermo con las luces encendidas, pero la oscuridad ya no está solo en la noche, está en ella, está en mí, en cada rincón de esta casa, en cada tic de los relojes, en cada crujido de la madera, en cada palabra que ya no puedo decir sin miedo. Domina, y sé que cuando la diga una vez más, algo me va a contestar. Hace 3 días que no encuentro a Alba. La casa está vacía, pero no en silencio. Hay pasos donde no debería haber nadie. Susurros detrás de las paredes. A veces, una voz que repite mi nombre desde el sótano, como si ella siguiera ahí, pero no fuera ella. Todo empezó esa madrugada. Me despertó un grito, no uno de terror, uno de triunfo. Bajé corriendo, descalzo, con el corazón fuera de ritmo. La puerta del sótano, que había sellado con clavos y cadenas, estaba abierta. Las cadenas colgaban rotas, no como si las hubieran forzado, como si se hubieran deshecho. Bajé. No vi a Alba, solo el círculo, dibujado otra vez, más grande, más definido. Y en el centro, una figura de pie, una mujer, de espaldas. Le pregunté quién era. No hubo respuesta, solo un murmullo que parecía salir de las paredes, y la figura se desvaneció en el aire, como humo. Desde entonces, la casa es otra. He buscado a Alba en cada rincón. He gritado su nombre por calles, hospitales, campos. Nadie la ha visto. Nadie recuerda a una niña de su edad, como si la hubieran borrado, como si solo hubiera existido para mí. El símbolo del círculo roto aparece ahora en lugares donde nunca lo hubo. En la pantalla del ordenador, en el cristal del microondas, incluso en mi piel. Una marca rojiza en la clavícula que arde cada noche a la misma hora. He vuelto al foro. He escrito todo. Nadie responde. Subí uno de los vídeos. A los pocos minutos fue eliminado. Violación de normas, decían. Nadie quiere que esta historia se conozca.
nadie quiere que la maldición tenga eco. Pero lo cierto es que ella sigue aquí. Esta mañana encontré la muñeca favorita de Alba en medio del salón. Estaba rota, pero alguien había cosido su boca con hilo rojo. Dentro de ella había un papel, una frase escrita con la letra de Alba. Papá, ya es tarde. Hoy he decidido bajar por última vez al sótano. He encendido todas las luces. He colocado el móvil en modo grabación. Si alguien encuentra este archivo, es porque ella me dejó contarlo. Estoy bajando los escalones ahora. El aire huele a tierra vieja, a madera húmeda, a algo que nunca debería haber despertado. En el suelo, el círculo sigue allí, arde levemente, como si lo hubieran trazado con fuego líquido. Y en el centro está Alba, pero no es Alba. Me mira, sonríe, y a su lado una figura de ojos vacíos se alza, oscura, como hecha de humo y odio. Alba me dice, con una voz que no es suya: Gracias por abrir la puerta. Ahora eres parte de ella. Siento el cuerpo rígido. No puedo moverme. No puedo gritar. Solo escucho. Escucho a Domina. Has contado mi historia, Tomás. Ahora vivirás dentro de ella. Domina. Si has visto algo en este vídeo, no mires al espejo esta noche, porque ahora ella ya sabe quién eres.